¿Y si te dijera que existió una reina que eliminó a la mitad de la población de su país y lo hizo para mantener su independencia? Una mujer que enfrentó y venció a imperios europeos, prohibió el cristianismo, ejecutó a miles con un veneno ritual y convirtió todo un reino en una maquinaria de miedo. Una soberana que algunos historiadores llaman la mujer más cruel de todos los tiempos, y otros, una patriota dispuesta a todo para defender su trono. Pero fue realmente una tirana sedienta de sangre, o simplemente una líder implacable atrapada en un mundo donde la compasión era sinónimo de debilidad. Prepárate para adentrarte en la historia de una reina temida, odiada y aún hoy profundamente incomprendida, porque esta no es solo una lección de historia, es una historia de poder, miedo, resistencia y consecuencias, y lo que estás a punto de leer no te lo enseñaron en la escuela. Ranavalona I, nacida como Rabodo-Andrianam Poinimerina, se convirtió en una de las figuras más impactantes de la historia de Madagascar. Su camino hacia el poder empezó como una historia de alianzas políticas, matrimonio y astucia, pero terminó convirtiéndose en una pesadilla para muchos y en un símbolo de resistencia para otros. Su ascenso se dio luego de la muerte del rey Radama Premerir, su esposo, quien había impulsado una política de apertura hacia Europa. Pero lo que parecía que iba a continuar como una transición estable se convirtió en un terremoto político y cultural, porque con Ranavalona nada volvió a ser como antes. Desde el momento en que tomó el trono, dejó en claro que su prioridad era proteger la autonomía de su reino frente a cualquier tipo de influencia externa. Y eso significaba cortar de raíz la presencia europea, en especial la británica, que ya había logrado establecer escuelas, iglesias y vínculos comerciales. Para Ranavalona todo eso no era cooperación, sino el inicio de una colonización disfrazada. Y no estaba dispuesta a permitirlo. No por nada fue una de las pocas monarcas africanas de su tiempo que logró mantener el dominio europeo fuera de su territorio durante más de 3 décadas. Sus primeros movimientos como reina fueron brutales. Realizó purgas en la corte, eliminó posibles rivales, tanto nobles como miembros de otras familias reales, y empezó una transformación profunda en la estructura del poder. No se anduvo con rodeos. Mandó encarcelar y ejecutar a quienes podían disputarle el trono, incluyendo antiguos aliados de su esposo. Incluso varios miembros de su propia familia fueron silenciados si mostraban el más mínimo signo de ambición o insatisfacción. Sabía que como mujer en un mundo de hombres, si mostraba debilidad, estaba perdida. Reinstauró el sistema de Phnom Poana, una especie de trabajo forzado como impuesto al Estado. Cualquier persona podía ser reclutada para obras públicas, construcción de palacios, caminos y hasta tareas militares. Esta medida no solo consolidaba su poder económico, sino que también controlaba directamente a miles de súbditos. Era una forma de tener mano de obra gratuita y mantener ocupada a la población en beneficio del reino. Pero lo que en papel podía parecer un sistema eficaz, en la práctica derivó en abusos, agotamiento extremo y miles de muertes por enfermedades, hambre o accidentes laborales. Una de las medidas más impactantes de su gobierno fue su relación con la religión. Para Ranavalona, el cristianismo era una amenaza directa, no solo por sus dogmas, sino por lo que representaba, una entrada cultural y moral que debilitaba las creencias tradicionales malgaches y abría la puerta a la dominación europea. En 1835 tomó la decisión de expulsar a todos los misioneros británicos. Lo que antes era tolerado como una colaboración
se convirtió en traición. Se cerraron escuelas, se destruyeron iglesias y los conversos cristianos empezaron a ser perseguidos de forma sistemática. La persecución religiosa alcanzó niveles extremos. Los cristianos eran forzados a renunciar a su fe públicamente, y si se negaban, eran castigados con azotes, prisión o incluso la muerte. Muchos eran arrojados por acantilados, enterrados vivos o ejecutados con métodos crueles como la tangena, una prueba de juicio en la que el acusado debía beber una mezcla con nuez venenosa. Si sobrevivía, era inocente. Si moría, era porque era culpable. Evidentemente, la mayoría moría. Esto se convirtió en una herramienta política para eliminar enemigos, rivales o simplemente disidentes. A pesar de todo, Ranavalona mantuvo una red diplomática limitada. Permitía la presencia de algunos extranjeros, siempre que fueran artesanos, técnicos o comerciantes bajo vigilancia estricta. Sabía que no podía aislar al reino del todo, así que equilibraba la balanza aceptando algunas tecnologías o conocimientos útiles, como técnicas de fundición de hierro, manufactura de armas y construcción. Pero si sentía que algún extranjero intentaba expandir su influencia cultural o religiosa, no dudaba en castigarlo o expulsarlo. Uno de los episodios más recordados de su política interna fue su brutal forma de enfrentar las rebeliones. Cada vez que una región intentaba desafiar su autoridad, el ejército de la reina respondía con fuerza abrumadora. No había espacio para negociaciones. Los jefes locales eran ejecutados, sus pueblos arrasados, y los sobrevivientes esclavizados o desplazados. Esto le permitió mantener el control del territorio, pero también generó un ambiente de miedo constante. Muchos vivían sabiendo que cualquier mínimo acto de desobediencia podía costarles la vida. El aislamiento diplomático de Madagascar bajo su reinado fue tan profundo que, para la década de 1850, ya era uno de los pocos países africanos que no tenía relaciones formales con potencias europeas. Eso le permitió resistir el avance colonial, pero también significó un retraso tecnológico considerable y una desconexión casi total con el mundo exterior. Mientras en Europa se consolidaban las revoluciones industriales, Madagascar seguía funcionando con estructuras sociales y económicas muy tradicionales, sostenidas por trabajo forzado y violencia institucional. Incluso en su vida personal, Ranavalona mantenía un estilo de control absoluto. No permitía que ningún hombre tomara decisiones por encima de ella. Aunque tenía relaciones con hombres de la corte, nunca permitió que ninguno se convirtiera en una figura de poder real. Mantenía a todos a raya, como piezas de ajedrez. El poder era suyo, y solo suyo. Esta actitud generó respeto, pero también miedo. Muchos sabían que cualquier intento de seducción política podía acabar en castigo o muerte. Durante su reinado, hubo varios intentos de golpe de Estado, algunos liderados por nobles locales, otros con ayuda extranjera. Todos fracasaron. Su red de espías y su capacidad para anticiparse a las traiciones la convirtieron en una monarca difícil de derrocar. Además, tenía una habilidad particular para manipular alianzas, recompensar la lealtad e infundir terror cuando era necesario. Su fama llegó a Europa, donde los periódicos de la época la retrataban como una reina loca o una déspota sanguinaria. Pero en Madagascar, muchos la consideraban una figura sagrada, una protectora del linaje real y de los dioses ancestrales. Durante el reinado de Ranavalona I, la brutalidad y la violencia política no fueron excepciones, sino elementos estructurales del poder. Su ascenso al trono, tras la muerte de Radama I, estuvo marcado por una purga masiva y meticulosamente orquestada. Rakotobe, quien había sido designado como heredero por Radama, fue ejecutado junto con toda su familia, y no solo él.
Ranavalona se encargó de eliminar a todas las demás figuras que pudieran disputarle el poder: esposas, hijos, madres y cualquier otro miembro de la élite merina con sangre real o cercanía al trono. La limpieza fue total. Su objetivo no era simplemente gobernar, sino hacerlo sin oposición alguna, asegurando que no quedara nadie con legitimidad suficiente para desafiarla. Pero lo más inquietante es que este tipo de purgas no eran una anomalía. Ya Radama I, su predecesor y esposo, había hecho lo mismo para asegurarse el trono, eliminando a miembros de la familia de Ranavalona. Así que, en realidad, la violencia no empezó ni terminó con ella. Era parte de la cultura política de Imerina. La transición de poder en esta dinastía implicaba necesariamente la aniquilación de rivales. Que Ranavalona lo hiciera siendo mujer solo la coloca como una pieza más, aunque extraordinaria, dentro de una maquinaria brutal de sucesión política. La lógica era clara: si no los eliminas vos, te eliminan ellos. En ese contexto, su despiadada decisión no fue una ruptura, sino una continuidad necesaria para sobrevivir en un trono construido sobre la sangre de los demás. Una de las herramientas más severas que utilizó para consolidar su reino fue el Fanon Poana, un sistema tradicional de trabajo forzado que servía como una especie de impuesto estatal, pero Ranavalona lo llevó al extremo. Mientras en otros reinados anteriores esta práctica se aplicaba con cierta moderación, bajo su mandato se transformó en una maquinaria de desgaste humano. Miles de hombres y mujeres eran obligados a trabajar en obras públicas sin recibir absolutamente nada a cambio. Caminaban largas distancias, trabajaban sin descanso, y muchos morían por agotamiento o enfermedades en el camino de regreso a sus hogares. Las estadísticas hablan por sí solas. Solo por las campañas militares, el trabajo forzado y las enfermedades, la tasa de mortalidad se disparó durante sus 33 años de reinado. Este sistema no era solo una herramienta económica, era una muestra de poder absoluto. Con el Fanon Poana, Ranavalona no solo construía caminos, fortalezas o mantenía su ejército, también le dejaba claro al pueblo que la vida de sus súbditos le pertenecía. La falta total de compensación, las condiciones inhumanas y la indiferencia ante el sufrimiento mostraban una visión cruda del poder. Los ciudadanos no eran individuos con derechos, eran recursos reemplazables para mantener el engranaje del Estado. Bajo su lógica, todo lo que fortaleciera a la corona era válido, aunque eso implicara destruir a la población. Y si el Fanon Poana deshumanizaba al pueblo en el plano económico, la persecución religiosa lo hacía en el plano espiritual. En 1835, Ranavalona prohibió la práctica del cristianismo en todo su reino. La decisión no fue un simple acto de intolerancia religiosa, sino una estrategia política para salvaguardar lo que ella consideraba la verdadera identidad malgache frente al avance del colonialismo europeo. En su visión, el cristianismo no era solo una fe extranjera, sino la punta de lanza de la invasión cultural y política de Occidente. Por eso, para ella, convertirse al cristianismo era igual a traicionar a Madagascar. La represión fue despiadada. Se estima que más de 3.000 personas fueron ejecutadas por profesar la fe cristiana. Muchos fueron quemados vivos. Las ejecuciones no se hacían en secreto, sino de manera pública, como advertencia a los demás. Y lo más impactante es que no se trataba simplemente de eliminar una religión, sino de castigar la deslealtad. En una de sus declaraciones más célebres, la reina afirmó: «Me han negado, yo los niego. Me han rechazado, yo los rechazo». Con esas palabras, dejó claro que no veía a los cristianos como creyentes diferentes, sino como enemigos internos que estaban socavando la soberanía nacional. Por eso, la persecución religiosa en su gobierno no fue simplemente un tema de fe, fue una extensión de su nacionalismo extremo. El cristianismo representaba un modelo de mundo alternativo
donde la autoridad de la reina quedaba subordinada a otro poder superior, el de Dios. Y eso, para una monarca que había construido su reinado sobre el control absoluto, era inaceptable. Al eliminar a los cristianos, no solo defendía sus tradiciones, sino también su trono. Así, la religión se convirtió en un campo de batalla político, donde la fe era lealtad o traición. En conjunto, estas políticas muestran a Ranavalona I no como una reina accidentalmente cruel, sino como una estratega implacable. Su reinado fue una combinación de cálculo político, represión sistemática y nacionalismo feroz. Para ella, el poder no era negociable. Se obtenía por la fuerza, se mantenía con miedo y se defendía eliminando cualquier forma de disidencia, ya fuera política, económica o espiritual. Brutal, sin duda. Injustificable, quizá. Pero en el contexto de su época y su cultura política, su violencia fue también una forma de garantizar la autonomía de Madagascar en un mundo que ya empezaba a ser devorado por los imperios europeos. Y eso, en cierta forma, fue su legado más complejo. El reinado de Ranavalona I, 1828 a 1861, dejó una marca indeleble en la historia de Madagascar. Su legado es un complejo tejido de autarquía, resistencia cultural, violencia institucionalizada y un nacionalismo feroz que mantuvo a raya las ambiciones coloniales europeas, pero a un costo humano brutal. Su gobierno no fue solo uno de los más longevos de África en el siglo XIX, sino también uno de los más temidos y polémicos, al punto que algunos historiadores la llaman la mujer más cruel de la historia, mientras otros la consideran una patriota que defendió la soberanía de su nación a toda costa. A lo largo de más de 3 décadas, Ranavalona gobernó con mano de hierro. El sistema del Fanon-Poana institucionalizó el trabajo forzado. El Tangena se convirtió en un símbolo macabro de justicia por ordalía. El cristianismo fue brutalmente reprimido, y las campañas militares provocaron un desplazamiento masivo de personas, incluyendo esclavización, repoblación forzada y exterminios. La suma de todas estas prácticas generó una de las crisis demográficas más extremas de la historia africana moderna. Una nación que apenas había comenzado a organizarse como Estado centralizado, quedó sumida en el miedo y la pérdida masiva de vidas. Sin embargo, incluso en medio de esta tragedia, hay matices que invitan a un análisis más profundo. Ranavalona resistió la imposición de los valores occidentales, en particular los europeos, en un momento donde gran parte de África era colonizada o dividida como botín. Ella rehusó ceder ante presiones misioneras, comerciales y políticas, afirmando un modelo de autarquía que mantuvo la independencia de Madagascar durante décadas más. Desde una visión postcolonial, algunos estudiosos modernos la ven como un símbolo de resistencia antiimperialista. El contraste entre independencia y opresión, entre defensa nacional y represión interna, hace que su figura sea especialmente difícil de categorizar. Fue una líder extremadamente dura, sin duda, pero también fue producto de su tiempo, de un contexto en el que el dominio europeo avanzaba como una plaga y donde la única alternativa a la brutalidad interna podía ser la esclavitud externa. Lo cierto es que, al día de hoy, su figura continúa generando debate. Ranavalona no fue una simple villana o heroína, fue una fuerza de la historia. En su época, el pueblo malgache fue víctima tanto del poder como de la protección que ella representaba. Su reinado nos obliga a reflexionar sobre los dilemas entre soberanía y derechos humanos, entre independencia y represión. Tras su muerte en 1861, el país inició un proceso de apertura. Radama II intentó revertir muchas de las políticas más sangrientas de su madre, pero también fue derrocado poco después.
lo que demuestra lo profundamente dividida que quedó la sociedad malgache tras décadas de terror. Hoy, más de 160 años después de su muerte, la reina Ranavalona sigue siendo una figura estudiada, discutida y, en muchos sentidos, temida. Su historia nos enseña que el poder absoluto, incluso con intenciones defensivas, puede volverse una tragedia nacional. ¿Te impresionó la historia de la reina Ranavalona I? ¿Crees que fue una tirana despiadada o una líder que hizo lo necesario para proteger su reino? Dale like, comparte este artículo con tus amigos y coméntanos tu opinión. Y si te interesa descubrir más historias oscuras, fascinantes y polémicas de la historia mundial, suscríbete para no perderte ninguna.